Hola, buenos días a todos. Vamos a ponernos en este momento en la presencia de Dios para poder hacer con fruto este rato de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te quería contar un poco el evangelio que leeremos en la misa. Resulta que era un día sábado donde los judíos acudían a la sinagoga para rezar. Se reunían ahí y el sacerdote leía las escrituras y las comentaban un poco para entender a Dios, entender en profundidad sus designios. Y en aquel momento, ese sábado, fue Jesús también, porque acuérdate que él era parte del pueblo de Israel. Él era judío, nació judío y vivía su religión. Él fue el sábado a estar ahí en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Y cuando llegó a la sinagoga se encontró con que había ahí una persona que tenía la mano tullida. Es decir, que la tenía tiesa, tenía una enfermedad que tenía el brazo inmovilizado. No podía usarlo, no podía moverlo como lo estoy haciendo yo. No podía hacer nada con ese brazo. El sábado los judíos lo dedicaban solo a rezar y tenían prohibido hacer cualquier otro tipo de trabajo. Incluso en sus casas no podían hacer los trabajos domésticos, podían hacer muy poquitas cosas, las necesarias para vivir, pero no podían hacer el trabajo. Entonces, cuando se encontró Jesús con este señor que tenía el brazo tullido, los judíos que estaban ahí, que no estaban contentos con Jesús porque Jesús estaba explicando la ley de un modo nuevo, porque Él es Dios y Él viene a actualizar esa ley. Los judíos no estaban contentos con Jesús y vieron que estaba el tullido, se lo pusieron delante para provocarlo, porque Jesús es bueno y Jesús siempre hace el bien. Al ver a ese hombre tullido, Jesús les pregunta a los que estaban alrededor: ¿qué está mandado hacer el sábado? ¿Qué se puede hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Y no le respondieron. Y entonces Jesús lo que hizo fue curar a ese hombre. Lo tocó y recuperó la movilidad del brazo. Se curó en ese momento. Un milagro. Le devolvió la movilidad a este hombre que tenía el brazo tullido. Y toda la gente que lo vio, los judíos, estaban enojadísimos porque había hecho algo que no era posible. Jesús ya les había explicado que Él venía a actualizar la ley, que Él venía a dar una nueva ley, pero ellos no habían escuchado, ellos no querían entender. Y nos dice el evangelista, ellos, refiriéndose a los judíos, se quedaron callados. Y entonces Jesús, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Y entonces los fariseos se fueron y comenzaron a hacer planes para entregar a Jesús a Herodes. Jesús los miró con ira y con tristeza, porque no querían entender. Yo quería hoy remarcar estas palabras, estos dos sentimientos que provocan estos señores en Jesús: ira y tristeza. ¿Por qué? Porque no querían entender. Y ahora te invito a ti a que te preguntes, ¿tú qué tanto haces por entender a Jesús? ¿Qué haces para entender a Dios? Porque si tú no estás haciendo algo para entender, para conocer más a Dios, entonces estás ocasionando en Jesús esos mismos sentimientos de ira y de tristeza. Y no sé tú, pero yo no quiero poner triste a Jesús. Yo no quiero que se enoje Jesús. Yo quiero todo lo contrario. Yo quiero que me mire con amor, que me mire con ternura, como miró a ese hombre con la mano tullida. Por eso yo te invito a que pienses y a que saques un propósito. Un propósito sincero de querer conocer cada vez más a Jesús. Con la lectura de los evangelios, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero hoy te quiero proponer también no solo la lectura de los evangelios, sino la lectura de algún libro piadoso, algún libro espiritual. Seguramente te acordarás en el oratorio chico del colegio, cuando íbamos al cole. Ojalá y pronto podamos volver al cole. Pero bueno, en el oratorio chico del colegio, a la entrada, hay un librero con muchos libros, precisamente para eso, para facilitarte a ti que conozcas más a Jesús. Pues ahora que estás en tu casa no tienes esos libros, pero sí tienes muchos recursos.
Busca algo que te pueda servir para conocer más a Jesús, para entender mejor a Jesús y entonces ya no le provocarás esos sentimientos de ira y de tristeza. Al contrario, le provocará los sentimientos de alegría, sentimientos de amor hacia una hija suya que está queriendo conocerlo más. Quiero terminar este rato de oración leyéndote unas palabras muy breves de San José María hablando sobre esto. No dejes tu lectura espiritual. La lectura ha hecho muchos santos. Pues la lectura ha hecho muchos santos. Animarte a leer algo sobre Dios, algún libro espiritual. Si no sabes qué, búscame. Y yo con mucho gusto te ayudo, te doy una lista de libros, te hago llegar algunos recursos, algunas páginas de internet donde puedes encontrar cosas interesantes. Para que no te conformes solo con el catecismo, que no te conformes solo con las clases de religión del colegio. Tus maestras de religión, tu preceptora te puede ayudar también. Ellas tienen muchos recursos que te pueden sugerir para que tú leas. Pues ojalá y de este rato de oración salgamos todos con un deseo renovado de querer conocer más a Jesús, para provocar en Él puros sentimientos de amor, puros sentimientos de alegría. Pídele a María que te ayude a conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. Que Dios los bendiga.